Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Tuarte. Bienvenidos a Charú Casa Museo. La verdad es que Charú Casa Museo lo que busca es mostrar la cultura llanera. Charú se divide en dos, la parte artesanal y comercial, como los podemos apreciar, donde podemos encontrar los souvenirs, recordatorios y presentes para que los turistas tengan la oportunidad de llevar una parte de Tame en sus corazones para el interior o para el exterior. Y ya encontramos la otra parte como tal, donde podemos apreciar la casa museo. En esta casa museo encontraremos mucha cultura, encontraremos muchas artesanías, muchas manualidades elaboradas por el hombre criollo en épocas en que ellos mismos tenían que realizar sus propios accesorios para el trabajo del llano. También encontraremos antigüedades. Por ejemplo, uno de los artículos más antiguos que tenemos es un fusil Gras, encontrado en las montañas por unos motosierristas cortando madera y que pertenece a la época de 1874. Cuando nosotros quisimos hacer Charú Casa Museo, no habíamos pensado todavía como tal en que fuera a ser declarada capital histórica del departamento de Arauca, turística e histórica. Bueno, da tristeza que con el correr de los tiempos se pierdan los conocimientos, se pierdan las costumbres, se pierdan las creencias. Entonces es una manera de rescatarlas, de conservarlas y de mostrarlas. Sobre todo a la juventud, sobre todo a la gente que desconoce la labor del llano, cómo fue en los inicios. Entre las cosas que queremos rescatar, por ejemplo, aquí en la parte alta alcanzamos a encontrar lo que llamamos un calabazo. Y les recuerdo que lo que es el calabazo, lo que es la totuma, hasta hace unos años, antes de que entrara en funcionamiento el plástico a nivel mundial, era uno de los utensilios más usados, al igual que el fique. Por ejemplo, con la totuma era como reemplazaba los cubiertos. En ellos se tomaba el agua, la gente se bañaba en la toma, o se servía la sopa, o el almuerzo, las comidas. Y se ordeñaba también. A raíz del plástico, todo el totumo y el calabazo quedó desplazado. Con la problemática que representa hoy en día a nivel mundial de contaminación, entonces es importante recuperar este espacio y es un buen momento para mostrarlo. Así mismo, entonces hemos querido, por ejemplo, rescatar la semilla. Y aquí, por ejemplo, tenemos semilla de todos los tamaños, para calabazos de todos los tamaños, para que las personas que deseen cultivarlas y podamos recuperar esta costumbre que está casi que en vía de extinción, hay que recuperarla. Entonces aquí pueden venir y nosotros se lo obsequia para poder recuperar esa parte de la historia que es importante no dejarla perder. En el caso de las tarabitas, antes de hablar de las tarabitas es importante entender que el desarrollo y el crecimiento de esta región se le debe en especial a dos culturas, la cultura santandereana y la cultura boyacense. Entonces recordemos que antiguamente, antes de que hubiesen las carreteras, se llegaba de a pie, ni siquiera de a caballo, se llegaba de a pie y las personas que llegaban a la región, llegaban a las fincas a pedir trabajo y les decían trabajo sí hay, pero plata para pagarles no. Entonces ellos cultivaban la tierra y cuando salía el producido, cuando recogían la cosecha, con eso mismo le pagaban. En ese viaje de los boyacenses a esta tierra llega un elemento muy popular que se llaman las famosas tarabitas. Ya la veremos internamente, pero la tarabita es una madera que lleva una vara y se va dando vueltas y ella permite tejer. En Boyacá hilan o tejen el fique. Y aquí se utilizó para hacer el famoso cabestro de cerda. Recordemos que el cabestro de cerda es hecho con el pelo de la cola y del acril del caballo. Otros elementos que en esa época es, por ejemplo, el famoso serrucho y el trocero. Estas son herramientas que fueron utilizadas antes de la motosierra. Era una herramienta que se utilizaba entre dos personas, que es un serrucho gigante, por decirlo de alguna manera, y entre dos personas muy sincronizadamente la trabajaban. Se tumbaba la madera, tenían que hacer un hueco, uno arriba, un hombre arriba y un hombre abajo, muy sincronizados. Siempre se trabajaba en equipo, pero tenía que haber dos personas que se entendieran. Entonces, ahí cortaban los 5-5, las tablas, los bancos. Y como dato curioso, y para compartir, en esa época se llegaba a esta tierra por vía aérea. Entonces, se dice que llegaba el Venado, Avianca, en el C-3, que era un avión
de carga. Ese era el transporte que había. Y en ese mismo transporte, entonces se sacaba lo que era el maíz, se sacaba los bancos de madera, se sacaba ganado y los pasajeros que iban a viajar. Y resulta de que cuando el avión iba muy pesado, que no podía alzar el vuelo suficiente, alcanzar la altura suficiente, se veían en la necesidad o de botar los bancos, o de botar los bultos, o muchas veces hasta el mismo ganado tenían que botarlo para ganar, que quedaran más livianos y ganar más altura. Lo que más buscamos, como les decía, es mostrar la cultura, pero queremos ser un referente para todos los turistas. Queremos que Charú sea un sitio obligado a visitar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí ya está, el conocimiento como tal ya está en vía de extinción, y entonces hay que agruparlo, hay que recogerlo y hay que mostrarlo. Entonces queremos que el turista venga y conozca cómo se formó el llano. Por eso es que aquí es normal encontrar la parte de los mitos y las leyendas. Entonces, que obligatoriamente tenemos que nombrarlo, y recordemos que nosotros tenemos un vínculo muy grande, muy fuerte para con Venezuela, ya que los llanos colombo-venezolanos eran uno solo, que después hubo necesidad de declarar los límites, pero muchas costumbres son compartidas con Venezuela. Y entonces compartimos las leyendas. Hablamos de la patasola, hablamos de la bola de fuego, hablamos del jinete sin cabeza, hablamos de la llorona. Y sobre todo, y en especial, es que tenemos una leyenda que es muy nuestra, que es única, como es la leyenda de la Laguna de la Vieja. Bueno, aquí yo tengo que darle el mérito. No, este trabajo no es solo mío. Aquí hay un promedio de unas 10, quizás 15 personas que de una manera u otra dan su aporte o nos brindan su apoyo en conocimiento. Por ejemplo, en la parte criolla hay un señor que es mi mano derecha, con gusto tengo que nombrarlo, es don Jairo López. Don Jairo López es un hombre que se acerca ya a los 60 años, toda la vida fue amante de los caballos, él amansaba caballos. Entonces él me ha venido instruyendo en el conocimiento, en cómo se llaman los diferentes accesorios y el uso que se daba y cómo lo utilizaban. Tengo otro señor como es don Pedro Rojas. Don Pedro Rojas es una persona que se identifica con lo que estamos haciendo. Él ve que esto es necesario, aparte de ser importante, es necesario mostrarlo. Entonces, como dato curioso, él me trajo un material literario y me decía, tome para que lea, para que se instruya y para que cuando le pregunten no lo corchen. Entonces, él ha compartido. Y en la parte de las artesanías, tenemos a Zulay Betancourt. Hay un chico, Enrique, que se me escapa el nombre de Enrique. Él es un artista a la hora de dibujar con el pirograbador. Tenemos la persona que nos ha servido de apoyo en una parte de lo que es los murales externos, que los murales externos hemos querido hacer llamativo, por eso es que llenamos la pared en general, la parte externa está completamente llena de murales. Entonces, ese fue un apoyo que tuvimos una parte con un artista venezolano, don Pedro Lindarte. Pedro, se me escapa, don Pedro, un artista venezolano que estuvo por acá. Él nos hizo los cuadros del Tame de antier, basados en fotos encontradas en el Face. Por ejemplo, tenemos una foto de 1920, cuando inicialmente se construyó la iglesia de la Asunción. Después la encontramos remodelada en 1930, encontramos la calle Real en 1940 y así sucesivamente. Entonces él fue muy importante en nuestros inicios. Y como dato curioso, cada vez que él venía a traer un cuadro, entonces en la calle decían, yo conozco esa calle está el calle, venga, ¿cuánto vale el cuadro? Véndamelo. Él tuvo a bien respetar que la idea era muy original y entonces no se hicieron más cuadros al respecto. Y la otra parte ha sido de un chico joven, universitario, creo que tiene 7 semestres en artes gráficas, Michael Castro. Michael ha sido también una persona muy importante porque uno le comenta qué es lo que uno busca y él capta la idea y la plasma en diferentes murales. Miren, yo quiero aprovechar este medio para invitar a todos los tameños, a los araucanos, a los llaneros, a que por favor rescatemos esas antigüedades que aún se conservan en la casa o en la finca. Como dato curioso, hoy en día es normal encontrar en las chatarrerías una plancha de carbón, un radio, una romana de pilón,
muchos accesorios los encuentra uno que los han vendido al kilo. Eso de alguna manera termina perdido porque llegan a la ciudad, lo funden y se pierde esa historia y esos accesorios. Entonces yo los invito a que en lugar de venderlo al kilo, si a mí me lo traen, yo lo compro. Si desean hacer una donación, aquí es bien recibido y le marcamos a qué familia pertenecía, de qué finca viene, la procedencia, en fin. Entonces podemos vincularnos de muchas maneras a Charú Casa Museo. Y Charú Casa Museo es de todos nosotros, es de ustedes. Entonces aquí todo lo que llegue será bienvenido. Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende y el que está fuera se apea y con gran algarabía se le abre la talanquera como si fuera un hermano que de otra tierra viniera. Bienvenidos a Charú Casa Museo.